En este video hablaremos de Wong y sus primeros estudios experimentales. Los orígenes de la psicología experimental. A lo largo del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX, se sitúa su génesis y su crecimiento como disciplina académica y de profesión. En la historia ubica el origen de esta nueva psicología en Alemania, y en el último tercio del siglo XIX fue reconocido oficialmente, asociado con la formulación del sistema teórico de Wilhelm Wundt. Los problemas psicológicos habían sido abordados por los filósofos con planteamientos de carácter especulativo y reflexivo, formulándose preguntas de forma epistemológica. Los filósofos modernos plantearon el origen de nuestro conocimiento a través de las percepciones e ideas por medio de la experiencia sensorial y/o a la actividad del espíritu. Esto ofrecía solo respuestas teóricas que carecían de demostración empírica al no aplicar a los fenómenos psíquicos la experimentación que la epistemología positiva exigía al conocimiento científico. Auguste Comte fue el fundador del positivismo. Él consideraba que las ciencias debían ocuparse exclusivamente de las entidades observables, por lo que dejó afuera a la psicología. De Comte fue muy conocido por la ordenación de las ciencias desde las más elementales hasta las más complejas. Comte fue también considerado el fundador de la sociología. Además, incluyó algunos contenidos de la psicología dentro de la sociología. Otro positivista, Ernst Mach, consideraba que la ciencia debía utilizar conceptos observables, es decir, que debía explicarlo en términos de otros fenómenos perceptibles. Johann Stuart Mill consideraba que el método inductivo puede dotar de carácter científico a la investigación psicológica. Tuvo mayor visión que muchos filósofos de su época, cuya metodología se acercaba a la metafísica que a las ciencias empíricas. Lee J. Cronbach identificó dos perspectivas metodológicas que podían determinar los intereses de dos grupos de psicólogos. Por un lado estaban los usuarios del método correlacional, en el cual establece estadísticamente las relaciones entre distintas variables de una muestra de personas. Existen numerosas áreas en la investigación correlacional y constituye la principal fuente de datos. En otras áreas predomina la investigación experimental, en donde el investigador manipula una variable o un conjunto de ellas, dejando constante el resto de las condiciones. Entonces se puede comprobar los efectos de las variables manipuladas. En la psicología, pueden hacerse investigaciones convergentes en ambas metodologías, lo que permite maximizar la fiabilidad de los resultados y con esto define a las ciencias empíricas. El nacimiento de la psicología científica. Uno de los fundadores de la psicofísica, Ernst Weber, estaba interesado en el estudio de la fisiología de los órganos sensoriales, el cual es el estudio del proceso en el que somos capaces de distinguir los estímulos externos. Hizo investigaciones experimentales para descubrir el umbral, en la cual percibimos los fenómenos de intensidad semejante. Determinó la distancia mínima que una persona puede detectar entre dos puntos de presión sobre su piel. Definió este concepto a partir del momento en que la persona advierte que hay dos puntos marcados con un compás y no uno solo. Este umbral varía según la sensibilidad de las distintas zonas del cuerpo y también de unas personas a otras, pero su relación con respecto a la distancia objetiva entre dos puntos puede expresarse como una función matemática. Gustav Theodor Fechner desarrolló mucho más la investigación psicofísica. Advirtió que las sensaciones que tenemos del mundo no son siempre proporcionales a las características de éste. Es decir, el nivel de la sensación no está determinado por la magnitud del estímulo. Fechner advirtió la dificultad en la medición de las sensaciones y la facilidad en la cuantificación de las propiedades físicas. Utilizó tres métodos para determinar la magnitud de las sensaciones: el método de estímulos constantes, el método de ajuste y el método de los límites.
Psicología experimental. William Wundt favoreció un cambio en el desarrollo de la fisiología experimental, gracias a su formación y experiencia previa bajo la dirección de Helen Holmes. Wundt incorporó a la psicología un enfoque experimental propio de estatus científico e identidad propia como disciplina autónoma e independiente de la filosofía y de la fisiología. Wundt formalmente inició la psicología experimental respaldada de cursos universitarios, un laboratorio experimental, un programa científico y una revista especializada. Gracias a esto y a la inquietud de numerosos estudiantes, contribuyeron a la transmisión de este sistema a toda Alemania y al resto del mundo. Wundt propuso 3 principios de casualidad psíquica y 3 leyes generales de proceso psíquico. Sus tesis contiene procesos sensoriales perceptivos, métodos, atención, sentimientos, asociación, memoria, acción. La publicación de sus trabajos en la Revista de Estudios de la Filosofía con 5 áreas significativas: sensación, percepción, tiempo de reacción, atención, sentimientos y asociación de palabras. La medida de la sensación. Las sensaciones son las réplicas cerebrales de los estímulos externos que han estimulado el sistema nervioso. Para Wundt, las sensaciones son imágenes análogas al mundo exterior. Mediante la percepción interna y la experimentación, pueden investigarse las sensaciones conforme a 3 parámetros: modalidad sensorial, intensidad y duración. Las sensaciones son los elementos objetivos de nuestra experiencia y pueden ser analizadas cuantitativamente en función de su intensidad y cualitativamente en función de su naturaleza, la cual depende a su vez del estímulo físico y del receptor sensorial. Los sentimientos simples subjetivos son los elementos de nuestra experiencia y también pueden ser analizados cuantitativamente según su intensidad y cualitativamente según su naturaleza. En la teoría tridimensional de sentimiento de Wundt, dicho análisis cualitativo se realiza en 3 dimensiones. Uno de tipo hedonista, de agrado y desagrado. Otro de carácter fisiológico, relacionado con la activación nerviosa, excitación, calma. Y una tercera de naturaleza psicológica relacionada con el autocontrol voluntario, tensión, relajación. En términos temporales, cada sentimiento tendría una triple significación. Primero, un cambio en el estado actual del sujeto. Puede ser de mayor o menor agrado o desagrado. Segundo, influye el estado siguiente del sujeto, entrañando mayor o menor excitación o calma. Y tercero, su naturaleza se ve afectado por el estado previo del sujeto, con mayor tensión o relajación. Estudios de Helmholtz sobre tiempos de reacción. Helmholtz encontró diferencias de tiempo en respuesta muscular cuando se estimulaba el nervioso ciático de una rana en distintos sitios. Era la primera medida de un tiempo de reacción, con plena conciencia de lo que se estaba midiendo. Helmholtz lo llamó tiempo fisiológico. Wundt planteó estudios de cronometría mental basados en las investigaciones de Helmholtz sobre la transmisión del impulso nervioso para determinar la velocidad de los procesos mentales. Para esto, Wundt y sus colaboradores siguieron la línea de los trabajos de Donders, quien proponía que los procesos mentales tienen propiedades aditivas. Realizaron experimentos para observar los tiempos de reacción de las personas ante estímulos cuya intensidad y características se habían manipulado, pero nunca advirtió que el supuesto de aditividad que subyace al método de Donders era incorrecto. Los primeros laboratorios de psicología experimental. La naciente psicología experimental no solo se quedó circunscrita al laboratorio de Leipzig. En Alemania existieron centros de trabajo independiente de planteamiento wundtiano. Las universidades de Berlín, Gotinga y Wurzburgo realizaron un importante trabajo experimental e hicieron grandes aportaciones a la definitiva configuración de la psicología científica experimental. Ebbinghaus, estudio experimental de una actividad superior. Hermann Ebbinghaus
Se interesó en los procesos de asociación de ideas, se dedicó al análisis del recuerdo y el olvido tal como se producían en su propia mente después del estudio de listas de sílabas sin sentido, que evitan la interferencia del conocimiento previo. En sus descubrimientos está la curva del olvido. En una investigación se muestra que a los 20 minutos de haber producido el aprendizaje se había olvidado más del 40% de las sílabas. Después de una hora había olvidado solo un 15% más. Y al cabo de un mes el olvido estaba cerca del 80%. Es decir, en un mes la cantidad de sílabas olvidadas no llegaban a duplicar las que se habían olvidado a los 20 minutos. Y los fenómenos de primacía y recencia, estos eran consistentes, en la que la primera y la última sílabas de una lista se recuerdan mejor que las listas intermedias. La mayor contribución de Ebbinghaus fue el uso del método experimental al estudio de la memoria. Sus experimentos tuvieron el rigor de la metodología científica. Estandarizó las condiciones, inventó los materiales y diseñó el procedimiento de investigación para encontrar resultados cuantitativos. Rompió con los métodos introspectivos. Conclusiones. Consideró que fueron muy importantes las aportaciones de la filosofía y la fisiología antes de Wundt. Gracias a esto, le interesó estudiar la percepción y la sensación, que encajaba en el estudio experimental. Ahí hizo la introspección el principal método de laboratorio de psicología. Consideró que la psicología es la ciencia de la experiencia y que ésta debe desarrollarse sin recurrir a la metafísica. Hizo posible que la psicología fuera tomada en cuenta como disciplina y profesión con carácter científico. Los trabajos de Wundt contenían temas muy importantes para la psicología: métodos, atención, sentimientos, asociación, memoria, acción y los procesos sensoriales.